Bien, hola a todos. Ahora explicaré de Guy-Brusseau, tipología de las situaciones didácticas, la situación de validación. Bien, como lo dice la palabra validez, ¿qué significa? Que el sujeto intentará justificar lo que realizó, ¿sí? La estrategia, el método de resolución que utilizó para determinada actividad, problema o juego didáctico, ¿sí? Justificará si la hizo correctamente o si no, si funcionó esa estrategia o no. Recuerden que en la situación anterior de formulación, él comparte el mensaje, ¿sí?, de las acciones que realizó sobre ese medio con terceros. O sea que ahora va a comprobar si realmente lo que hizo o lo que hicieron los demás está bien, ¿sí?, los terceros. Bien, entonces las características son justificación de estrategias realizadas. Otra de las características es justificar por sí mismo si es adecuado o no. Por sí mismo, si es adecuada o no. O sea, realicé una división. O sea, ¿es adecuada esta estrategia que yo utilicé para este problema? ¿Sí o no? Lo que va a hacer es validar afirmaciones. En la situación de formulación, la situación anterior, él lo que hace es formula mensajes, ¿sí? Y observa lo que hicieron los terceros. En esta situación, que va después, valida la afirmación. Yo hice tal procedimiento. ¿Está bien o no? ¿Sí? Por más que el resultado esté bien, ¿es económica este método de resolución que utilicé? ¿Sí o no? Bien, este es importante que lo haga el niño y ya aparece la guía del docente, ¿sí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo hicieron tus compañeros? Y él va a defender, justifica su respuesta, ¿sí? Y la última fase dentro de la tipología son las situaciones de institucionalización. Bien. Como bien nos lo dice la palabra, se institucionaliza el saber, ¿sí? Se definen las relaciones entre la producción del alumno y el saber cultural, a lo que nosotros siempre le llamamos el concepto matemático, donde ya la docente va a dar un estatus a ese saber, ¿sí? Bueno, optaste por esta multiplicación, está correcta, ¿sí? ¿Por qué está correcta? Por esto, por esto, por esto. Ya hablamos con nombres conceptuales, ¿sí? Entonces las características son las siguientes. Se definen relaciones entre la producción del alumno o los alumnos con el saber cultural. Ya recuerden que saber es lo que Brusseau le llama los conceptos matemáticos, ¿sí? Y la otra característica es el docente le da estatus, ¿sí? El docente le da estatus al saber. O sea, lo define, le da un lugar en esa situación. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es lo siguiente. Primera fase, acción, ¿sí? Situación didáctica. El niño actúa sobre el medio.
Segunda fase, formulación. El niño formula un mensaje sobre la acción que produjo en ese medio. Tercera fase, validación. Justifica la estrategia que hizo sobre ese medio y valida lo que realizó, valida las afirmaciones. Lo hice así por esto y por esto. Institucionalización. Ingresa el docente. El docente en las dos etapas anteriores, formulación y validación, está como guía, ¿sí? Coloca las pautas y va guiando ese trabajo. Y en la institucionalización ya interviene el docente diciendo, bien, la forma correcta de realizar este problema es la siguiente. Por ejemplo, es la multiplicación, ya que es una forma más económica de resolución y se adecua, ¿bien? Adecua, perdón. Otro de los temas que quería agregar era el siguiente. Brousseau, tanto como Piaget, ya que él trabaja sobre su teoría, siempre pone foco en que los resultados no son correctos o incorrectos, sino que nosotros nos concentramos en el procedimiento que hace el niño, en la construcción del aprendizaje que realiza, ¿sí? Es importante el resultado, sí, es importante, pero valoramos más el proceso de resolución que el resultado, ¿sí? Valoramos más la construcción que hizo el niño que el resultado. Bien, recuerden, suscríbanse para ir recibiendo todos los videos. Recuerden que este video tiene varias partes. Disculpen que se me cayó ahí el video. Lo voy a dejar un ratito más para que puedan copiarlo de abajo, ¿sí? Recuerden que este video tiene,